Bueno, primero, muchas gracias por la invitación al grupo de Vitruvio. ¿Sí se escucha bien? Sí, Bueno, nuevamente agradecerles por la invitación, de verdad que es un placer estar aquí con ustedes. Un saludo importante al servicio de neurocirugía del Hospital Occidente de Kennedy y al grupo de residentes de la Universidad Nacional de Colombia que pues me recibieron en ese servicio y me hicieron sentir como en casa. Bueno, sin más allá ni más acá, y daremos inicio a esta charla. Digamos que en principio la hidrocefalia no la podemos entender como una enfermedad aislada, sino más bien como la consecuencia o el desenlace final de un conjunto de patologías dentro de las cuales esta va a ser su complicación. Es decir, la hidrocefalia no es en sí una patología única, sino que es más bien secundaria a una patología de base, ya sea tumoral, vascular, malformaciones y demás, como iremos a ver más adelante. Entonces, el día de hoy los conceptos que vamos a estar revisando son referentes a lo que es la anatomía, histología y fisiología de los ventrículos y del líquido cefalorraquídeo como tal. ¿Qué es la hidrocefalia? ¿Cómo estamos mundialmente frente a la hidrocefalia? ¿Cómo la vamos a clasificar? ¿A causa de qué se va a estar presentando esta patología secundaria? ¿A qué vamos a estar viendo esta enfermedad? ¿Cómo la vamos a detectar clínicamente? ¿Cómo la vamos a abordar en su pues, diagnóstico en cuanto a diagnósticos diferenciales a su vez? ¿Cómo la vamos a manejar y a futuro qué podemos esperar en estos pacientes? En cuanto, iniciando la anatomía, y aquí voy a ser muy enfático porque de acuerdo a la anatomía es que vamos a estar viendo las manifestaciones clínicas que en los pacientes que van a presentar hidrocefalia. Y es que tenemos primero el objeto de la enfermedad, son los ventrículos. Y estos están formados por cuatro cavidades interconectadas entre sí, exceptuando los ventrículos laterales que entre ellos no están conectados, que van a estar dentro de la cavidad craneal y que van a tener su desarrollo de acuerdo a lo que es el desarrollo del sistema nervioso central intracraneal. Como podemos ver, los ventrículos laterales tenemos dos estructuras en forma de C, unidas a lo que sería el tercer ventrículo, por lo que conocemos como el agujero interventricular, y esta va a estar conectada con una cuarta cavidad, que es el cuarto ventrículo, a través de lo que es el acueducto cerebral o el acueducto de Silvio. Listo. ¿Cómo es el desarrollo de estas cuatro cavidades a nivel embriológico? El primero que se va a venir desarrollando es el cuarto ventrículo y posteriormente de manera ascendente, digamos que en conjunto con el desarrollo de las estructuras telencefálicas, diencefálicas, rombencefálicas, van a estar el desarrollo de estas cuatro cavidades. Por lo tanto, vamos a tener un desarrollo primero de los cuernos frontales, después de los cuernos occipitales y por último de los cuernos temporales en cuanto a la embriología de estas cavidades. Si tomamos el cerebro en un corte axial y le tomamos y cortamos por él, vamos a encontrar esta imagen precisamente. ¿Qué vamos a tener aquí? Primero, tenemos que entender que los ventrículos laterales no es una cavidad única que no podamos dividir. Se van a dividir en cuatro cuernos y en un cuerpo. Entonces vamos a tener lo que sería el cuerno frontal, el cuerno vasta occipital y el cuerno vasta temporal. Además de eso, esto que vemos acá va a ser el cuerpo del ventrículo. ¿Listo? Entonces, para poder entender y saber anatómicamente dónde estamos, vamos a tener que el cuerno frontal va a estar limitado en su parte anterior a lo que vendría siendo la cara o el rostro del cuerpo calloso. Va a estar limitado, el límite posterior va a ser el septum pellucidum o el agujero interventricular. A los lados vamos a tener la cabeza del núcleo caudado y parte inferolateral vamos a tener lo que sería la porción anterior o más anterior de lo que vendría siendo el tálamo. Y en la línea media, como les dije, va a estar dividido por el septum pellucidum. Listo. El cuerpo va a venir siendo desde el agujero interventricular hasta posterior, porque vamos a tener la rodilla el esplenio del cuerpo calloso, y a los lados vamos a tener, al igual que en los cuernos anteriores, el cuerpo va a estar limitado a los lados por el núcleo caudado, ya el cuerpo del núcleo caudado, y ya un poco más de lo que vendría siendo el tálamo.
Si tomamos un corte coronal de estas dos estructuras, esto vendría siendo los ventrículos laterales, el tercer ventrículo que está en estrecha relación al diencéfalo y el cuerno temporal de del ventrículo lateral. Como vemos, estas estructuras que están acá van a estar. Tomemos un ventrículo lateral, la parte frontal, y vamos a tener, la cortamos, vamos a tener un triángulo obtuso donde su eje o su, digamos que el ángulo que lo va a definir va a estar en relación lateralmente con la cabeza del núcleo caudado, inferiormente con lo que es el tálamo, a la línea media con el septum pelúcido y superiormente con el cuerpo calloso. La importancia que tiene el cuerpo calloso aquí es que cuando empezamos a ver a los pacientes, sobre todo en los pacientes con hidrocefalia normotensiva, vamos a tener que esta estructura de aquí va a limitar el ensanchamiento y la apertura de estas estructuras ventriculares. Y eso nos va a dar un signo radiológico que vamos a ver un poco más adelante. Ahora, continuando, el tercer ventrículo, cuando nos ubicamos en el tercer ventrículo, estamos meramente en lo que conocemos como el diencéfalo. A los lados va a estar limitado por el tálamo, inferiormente por el hipotálamo, el subtálamo, posteriormente por la pineal se va a continuar con el cuarto ventricular a través de lo que es el acueducto. ¿Cuál es la importancia del tercer ventrículo? Las estructuras que lo van a estar rodeando. Hay una serie de órganos que conocemos como órganos circunventriculares que van a estar en relación con funciones de lo que es la homeostasis de los líquidos y electrolitos del cuerpo, así como la detección de sustancias nocivas que están enterrando el torrente sanguíneo. La importancia de estos órganos es que en su estructura microscópica no poseen barrera hematoencefálica. Y dentro del tercer ventrículo, bueno, en relación al tercer ventrículo hay muchas, como son los núcleos hipotalámicos, la lámina terminal, el órgano vasculoso, y posteriormente en relación con el cuarto ventrículo va a estar lo que sería el área póstera. Ahora, ¿cuál es lo importante también con la afectación del tercer ventrículo? Trastornos hidroelectrolíticos, que vamos a ver más adelante cómo se van a sobreponer a cuadros de hidrocefalia. Si continuamos bajando, vamos a encontrar lo que es el acueducto de Silvio, el acueducto cerebral, y es un acueducto que no tiene más de 1 centímetro de longitud y en su diámetro no va a poseer más de 0,5 centímetros, es decir, 5 milímetros si es mucho. Listo. Esta estructura que está aquí puede ser causal, su estrechez, de hidrocefalia, como probablemente vamos a ver más adelante, así como de otro tipo de trastornos. Y nos vamos a ir encontrando con el cuarto ventrículo. El cuadro ventrículo va a tener en su piso lo que es la fosa romboidea y lo vamos a poder dividir en dos de acuerdo a estas estrias medulares que tenemos acá, que son fibras que cruzan de un lado al otro durante el ascenso o digamos que la interconexión entre las fibras de fascículos gráciles y cuneiformes. Listo. Aquí tenemos lo que sería el colículo facial, el triángulo vagal, y aquí, esta es una zona muy importante, porque aquí tenemos lo que sería el área póstrema, que es otro de los órganos circunventriculares de los que mencioné previamente, que va a estar en relación con lo que conocemos como el área del vómito. Entonces, como podemos ver acá, el cuarto ventrículo va a estar en relación también, bueno, este va a tener una extensión que va a ser desde la unión pontomesencefálica hasta la aparición de lo que serían las, las, las olivas. A nivel del bulbo, que va a ser, y de alguna manera va a ser el velo medular superior y el velo medular inferior. A nivel del velo medular inferior vamos a tener lo que son los agujeros de Mayenda y el agujero de Luschka, por donde va a circular el líquido cefalorraquídeo desde los ventrículos hasta el espacio subaracnoideo para después posteriormente ser reabsorbido al nivel de las vellosidades aracnoideas. Listo. Aquí tenemos un corte sagital de cómo vamos a ver las estructuras ventriculares en una resonancia en secuencia T2. Como vemos, tenemos el tercer ventrículo, el septum pellucidum, el fornix, el acueducto cerebral, el cuarto ventrículo, y por acá empezaría lo que sería la cisterna magna y la circulación del líquido cefalorraquídeo en el espacio subaracnoideo. En cuanto a la histología, sabemos que el líquido cefalorraquídeo está producido en un área que se conoce como los
cuerpos ependimarios, vasos, los capilares, a través de los cuales se va a producir un efecto de ultrafiltración del plasma. Es importante resaltar que el líquido cefalorraquídeo se compone en su 99% de agua, en el cual están disueltos distintos electrolitos, en su mayor parte sodio, cloro y bicarbonato, que es lo que me van a determinar a mí el gradiente de producción de este líquido. Ahora bien, la pregunta es, ¿solamente en los cuerpos ependimarios ventriculares se va a producir el líquido cefalorraquídeo? La respuesta es no, solamente entre un 70 y 80%. Incluso revisiones mucho más recientes han dado a demostrar que este porcentaje incluso puede llegar a ser menos, que en los cuerpos o en los capilares intracerebrales hay incluso una producción de líquido cefalorraquídeo y un escape por el epéndima digamos que reviste el interior de los ventrículos, diferente a aquel que está en relación con los que están revistiendo los vasos intracoroideos. ¿Ok? Entonces, la respuesta es, la mayoría, entre un 70 y 80% del líquido cefalorraquídeo se produce aquí, en los ventrículos. Cada ventrículo tiene su plexo coroideo. El otro 20 a 30% restante va a estar funcionando, va a estar siendo producido intraparenquimatosamente por los capilares y por el gradiente de presión que se está formando osmótico dentro de esos mismos capilares, con posterior escape de líquido hacia los ventrículos o hacia el espacio subaracnoideo por los mismos capilares y la presión osmótica y diferencia de presión entre ambas cavidades. Ahondando un poco más de la fisiología, la circulación de líquido cefalorraquídeo no es una circulación constante, como muchos líquidos depender de los ciclos cardíacos, de la sístole y de la diástole para que ésta se dé. Es decir, cuando hay un latido y sale la columna de sangre, los capilares sanguíneos dentro de los plexos coroideos y dentro de las arterias cerebrales se llenan de sangre. Esto aumenta la producción, el cual va a llenar los ventrículos. Y durante el llenado venoso y la diástole, va a hacer que la filtración a través de las vellosidades aracnoideas dé espacio para que este líquido se vaya, digamos, circulando y vaya moviéndose de una cavidad a otra. Esto va a tener repercusión en patologías como la hidrocefalia de presión normal, donde se ha visto que una de las causales es en los pacientes que tienen enfermedades que los predisponen a tener un pulso sistólico con una presión sistólica elevada, llámese hipertensión o llámese algún otro tipo de patología vascular que aumente la resistencia vascular periférica. Todo esto va a estar, digamos que dictado, o la base de la hidrocefalia o de cualquier enfermedad que altere la presión intracraneal va a estar dictada por la doctrina de Monro-Kelly. Tenemos que entender de que, dado que la estructura craneal en la infancia ya más mayor a los 2 años, en la adolescencia y en la adultez, es una estructura rígida, si hay un aumento en lo que vendría siendo el líquido cefalorraquídeo, si lo tomamos en este ejemplo, toman una masa, aquí lo vamos a tomar como el líquido cefalorraquídeo, las demás estructuras que me van a mantener la presión intracraneal, que me deben mantener la presión intracraneal constante, van a ser desplazadas. Por tanto, la perfusión se va a ver disminuida, el drenaje venoso se va a ver disminuido y la masa encefálica se va a ver disminuida. Entonces, ya saliendo de todo lo demás, ¿qué es la hidrocefalia? La hidrocefalia es el aumento del volumen del líquido cefalorraquídeo en la cavidad craneal y puede o no estar asociada a una disminución de la masa encefálica, ya sea en corteza de la estructura cortical o compresión, disminución de tamaño de estructuras en relación con el tallo encefálico. Llámese cerebelo, llámese mesencéfalo, llámese puente, llámese bulbo. Mundialmente, ¿cómo estamos frente a la hidrocefalia? Esto es una revisión hecha del 2018, donde se hizo una revisión sistemática en Cochrane, PubMed, donde se encontraron 68 artículos, de los cuales se buscó la hidrocefalia por cualquier causa a nivel de cualquier grupo etario, y se encontró que era mucho más prevalente la hidrocefalia en pacientes pediátricos, sobre todo en neonatos, y en países de medianos y bajos ingresos. Es decir, en África y América Latina encontraron de 145 a 316 por cada 100.000 nacimientos vivos. Mientras que en Estados Unidos y en Canadá
que tienen un ingreso un poco más, 68 por cada 100.000 nacimientos. El ventrículo, papilomas de plexo coroideo, posinfecciosas, no tomaron en cuenta sino simplemente la presencia o no de hidrocefalia. Y en cuanto a los adultos, tenemos que 5.5 por cada 100.000 adultos mayor por año sufre de hidrocefalia normotensiva. La hidrocefalia normotensiva, si bien es consecuencia, como dije previamente, de patologías que me predisponen a tener un pulso sistólico alto, a un drenaje venoso cortical disminuido, a tener una alteración en el metabolismo del parénquima cerebral, tengo que pensarlo como algo diferente a la hidrocefalia común. Es decir, la hidrocefalia normotensiva es un capítulo diferente dentro de la neurología, la medicina interna y la neurocirugía. ¿Listo? ¿Cómo la vamos a clasificar? Hay muchas maneras de clasificar la hidrocefalia, pero la vamos a tener dentro de tres grandes. ¿Cómo va a ser el tiempo de evolución? Si es aguda o crónica. ¿Cómo vamos a tener el efecto, cómo va a ser el efecto de esta patología frente a la comunicación de los ventrículos? Es decir, si es comunicante o incomunicante. Y los efectos sobre la PIC, si me está aumentando la presión intracraneal o si ya se me ha normalizado la presión intracraneal. Entonces, aquí es un cuadro esquemático más o menos para tenerlo un poco más claro. Vemos el efecto sobre la PIC normotensiva o hipertensiva. Siendo esto, haciendo énfasis de que esto se ha visto que es una entidad completamente diferente a las demás hidrocefalias. Y la comunicación entre los ventrículos, comunicante y no comunicante. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y dónde está la obstructiva? Hay algo que quiero dejar claro. Todas las hidrocefalias son obstructivas. En algún punto de la enfermedad, falorraquídeo, ventrículos laterales y el tercer ventrículo, entre el ventrículo lateral y el cuarto, o en las vellosidades aracnoideas en el momento en que éste se reabsorbe. ¿Cómo va a ser la fisiopatología? Bueno, pues básico, pues va a ser un desbalance agudo o crónico entre la producción y reabsorción de líquido cefalorraquídeo, ya sea porque se aumentó la producción, ejemplo, un papiloma de plexo coroideo, se disminuyó la circulación, ejemplo, una lesión o un sangrado que formó un coágulo que me está obstruyendo el acueducto cerebral, o restricción en su absorción, ejemplo, las meningitis, que se me aumenta las velocidades, el depósito de metabolitos y proteínas de la cascada inflamatoria en las velocidades aracnoideas y me limitan la reabsorción. Por ende, la fisiopatología va a ser consecuente o va a ser dependiente de la enfermedad desencadenante. La etiología va a depender, a su vez, de la edad de presentación. Esto es una tabla sacada de este artículo que vemos acá, una publicación hecha en el 2015 en Lancet, la cual deslista la causa de hidrocefalia a nivel pediátrico. Entonces, vamos a tener causas inflamatorias, neoplásicas, vasculares, congénitas, ¿ya? Que van a estar dadas por ejemplo, inflamatorias, hemorragia subaracnoidea, hemorragia intraventricular o infecciones dadas por, sobre todo en pacientes con extrema prematurez. Las neoplasias, un tumor intraparenquimatoso congénito, una malformación, un tumor intraespinal congénito o tumores diseminados, tumores del plexo coroideo, alteraciones vasculares y desórdenes en la función venosa cerebral. Ahora, en las partes congénitas, vamos a tener estenosis congénita del acueducto de Silvio, que esto se ha visto mucho a patologías ligadas al cromosoma X, defectos del tubo neural mielomeningocele y Chiari tipo 2, malformaciones de fosa posterior, quistes de desarrollo y atresia del foramen de Monro congénito, que es el mismo agujero interventricular. En el adulto, esto tomado de esta revisión hecha en el 2001, vamos a tener que la causa más común de hidrocefalia aguda en el adulto van a ser las patologías que se desencadenen en un sangrado, ya sea hemorragia subaracnoidea en el 56%, hematoma intraparenquimatoso en el 13%, tumores en el 12%, malformaciones arteriovenosas no sangrantes en el 9%, hemorragia intraventricular primaria en el 8%, traumas en el 3% y las fístulas arteriovenosas aún no sangrantes en el 2%. ¿Qué es lo importante digamos que
Qué pena, interrumpo. Hay personas que me están escribiendo que no han podido entrar a la presentación. ¿Hay algún problema o algo? Buenas. Pues podías pedirle que intenten de nuevo. Pues a las personas que no son exactamente de la universidad, yo tengo que utilizarlas de entrada, pero hasta ahora les he autorizado la entrada pues a todo el que he visto. Así que pues pueden intentar de nuevo. Ya les digo que intenten otra vez. Muchas gracias. Listo. Continuamos. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología aquí? Generalmente es las hemorragias supraracnoideas que tienen compromiso ventricular, van a generar un coágulo a nivel de estas cavidades y va a obstruir la circulación normal del líquido cefalorraquídeo. Y quizás esta sea la manifestación y la complicación más primordial digamos que la gran semiología que puede llegar a tener un paciente con una hemorragia supraracnoidea. Lo mismo para los hematomas intraparenquimatosos. Los tumores, sobre todo los tumores de diencefálicos y los tumores infratentoriales, van a poder causar una obstrucción marcada de este tipo de circulación. A su vez, existe una patología poco común y una complicación postquirúrgica muy rara, y es que en los tumores periventriculares o periacueductales, cuando la masa es retirada, pueden haber dos consecuencias: o que haya una estenosis inflamatoria del acueducto, o que haya una sobredistensión del mismo, dando a un flujo un poco más rápido y una mayor contención del líquido a nivel del cuarto ventrículo, desencadenando en lo que es un acúmulo dentro subsecuente y ascendente de líquido cefalorraquídeo y posterior hidrocefalia. Entonces, ¿cómo va a ser la clínica? Tenemos que diferenciar entre lo que va a ser agudo, crónico y en el grupo etario. ¿Cómo vamos a definir una hidrocefalia aguda de una hidrocefalia crónica? Ahora, que una hidrocefalia crónica no implica de que la presión intracraneal no ha estado elevada durante la evolución de la enfermedad. Ejemplo, cuando era interno en el Hospital Occidente de Kennedy, tuvimos un paciente de 5 años con un meduloblastoma. Y más adelante les voy a mostrar una imagen para que puedan un poco entender ahora mismo, imaginarse lo que les voy a explicar. Tenía un meduloblastoma muy adyacente al cuarto ventrículo, en todo el vermis del cerebelo. El paciente clínicamente estaba muy estable y solamente presentaba cefalea ocasional. Esa cefalea ocasional se la estaba causando la disrupción momentánea de la circulación normal del líquido cefalorraquídeo, que podía llegar a elevar la presión intracraneal de este paciente. Entonces, agudo versus crónico. Agudo, una semana o menor del inicio del cuadro inicial, y crónico ya es mayor a una semana. Entonces, ¿qué diferencia clínicamente una hidrocefalia aguda de una hidrocefalia crónica? El paciente con una hidrocefalia crónica ha podido, digamos, sobrellevar o ha podido acostumbrarse a los picos de hipertensión endocrinal que ha presentado su patología. Llámese tumor, llámese sangrados, llámese malformaciones, llámese cirugías previas, trauma, etc. Un paciente con hidrocefalia aguda no está acostumbrado a esto, se está presentando con una cefalea intensa que puede llamar la atención y que también puede estar sujeta a otro tipo de patologías subyacentes o causantes de esta enfermedad, llámese neuroinfección, llámese hemorragia supraracnoidea, que puede tener un compromiso del estado de conciencia, digamos que marcado, ya que al aumentar la presión intracraneal, el metabolismo cerebral decae, la circulación cerebral cae y las funciones cerebrales van a estar desconectadas en cuanto a lo que es la corteza y la formación reticular van a tener una disrupción en su conexión, lo que me va a deprimir el estado de conciencia del paciente. Ahora, ¿qué me lo va a determinar también la clínica? La patología de base. Entonces, agudo versus crónico. Entonces, tenemos agudo, cefalea, alteración del estado de conciencia, vómitos, digamos, de alteraciones visuales, náuseas. Y ojo, cuando hablo de vómito y hablamos de hipertensión endocraniana, no necesariamente tenemos que estar hablando de vómito en proyectil. Cuando hablamos de vómito en proyectil, estamos hablando de un paciente que literalmente está al borde de la muerte. Quiere decir que no tiene ningún tipo de resistencia a la eyección de contenido gástrico
en ninguna parte de su cuerpo. ¿Ok? Entonces, cuando tengamos esa constelación de síntomas, cefalea, alteración del estado de conciencia, náuseas, vómito, diplopía, digamos, exacerbación de la cefalea por cambios posturales, tenemos que estar pensando de que tenemos un paciente con un aumento, quizás un aumento de la presión intracraneal, y hay que ver cuál es el factor desencadenante de esto. Si además del factor desencadenante de esto me está generando un aumento del volumen de líquido cefalorraquídeo intracraneal y me puede estar atrofiando la corteza y me puede estar generando una hidrocefalia. ¿Por qué? Y otra cosa que quiero que se lleven de esta charla, la hidrocefalia mata. En un paciente con un ACV hemorrágico, con compromiso ventricular, que se me está desencadenando en una hidrocefalia aguda por obstrucción del flujo de líquido cefalorraquídeo, al paciente no me lo va a llevar a la muerte el sangrado, me lo está llevando a la muerte el aumento de la presión intracraneal que por el aumento del volumen de líquido cefalorraquídeo, es decir, la hidrocefalia. Ok, la morbimortalidad de los pacientes recién nacidos, los neonatos secundario a la hidrocefalia que presentan adquirida va a estar dada por la disminución en el crecimiento, la disminución de la ganancia pondoestatural que van a tener asociada a esta patología. Me va a aumentar la morbimortalidad. La hidrocefalia es mortal si no se trata. Eso en cuanto a lo agudo. Ahora, en cuanto a lo crónico, tenemos que recordar que van a ser pacientes que van a estar acostumbrados, porque bueno, su cerebro va a estar acostumbrado a cambios de presión súbitos y que estos se van a ir acomodando a medida del tiempo. Más adelante va a hacer énfasis en lo que es la hidrocefalia en la adolescencia. Ahora, en los neonatos y lactantes, como son pacientes que todavía su cráneo no es una estructura rígida, vamos a tener que este va a ser un poco más plácido, va a ser, digamos, un poco más complaciente frente a los cambios de presión. Entonces, ¿qué vamos a evaluar? Muy simple. Aumento inusual del perímetro cefálico, aumento del tamaño de la fontanela anterior, somnolencia si tiene un cuadro un poco más agudo, alimentación deficiente, hipotonicidad, retraso de crecimiento, irritabilidad y retraso en hitos del desarrollo. ¿Por qué? Porque todo esto, sobre todo estos retrasos de hitos en el desarrollo, va a estar asociado a el neurodesarrollo. Un paciente con una atrofia, digamos que evolutiva de la corteza cerebral, no me va a poder estar al mismo margen en el desarrollo, en el neurodesarrollo que un paciente normal de su misma edad. Listo. Ahora, vamos a tener que los niños, cuando los neonatos pueden nacer y presentar ya un aumento anormal del perímetro cefálico, y esto va a estar dado por, sobre todo, en hidrocefalias que se adquieren intrauterinamente, secundarias en su mayoría, hemorragias intraventriculares, por las madres preclánticas en pacientes prematuros todavía menores a 36 semanas. ¿Ok? En los preescolares y escolares vamos a tener cefalea, diplopía, alteración de la marcha, incontinencia urinaria, anorexia, irritabilidad, aumento desproporcionado del perímetro cefálico, somnolencia, vértigo, náuseas y vómito. Nuevamente hago vómito y me retrocedo a lo que es la anatomía, y recordemos que el área póstrema está en relación con el cuarto ventrículo. Si tengo un paciente con náuseas y vómito, muy probablemente puedo estar teniendo aumento de las sustancias tóxicas a nivel de esta área o compresión de esta área póstrema que se me está desencadenando en náuseas. Este signo que tenemos aquí es el signo muy importante que quiero que vean y que quiero que se lleven, y es el signo de Parinot. Esto fue descrito más o menos en el siglo XIX por el doctor Parinot en cuanto a la triada clásica de parálisis ascendente de la mirada, nistagmo ascendente correctivo al momento de intentar mirar hacia arriba, y arreflexia pupilar. ¿Por qué va a estar dado esto? ¿Qué sucede? Cuando hay un aumento de la presión intracraneal, ya sea aguda o en este caso, como podemos ver, es un paciente que ya ha estado intervenido previamente, crónica, va a haber una compresión sobre el mesencéfalo, sobre todo en los núcleos intersticiales de Cajal, que van a estar a nivel de la parte rostral del mesencéfalo en relación con las
fibras están relacionadas con la realización de la mirada ascendente. Cuando hay compromiso de esto, el paciente va a tener la tendencia de la mirada hacia abajo, con imposibilidad de la supraversión de esta. Además, el nistagmo correctivo va a ser por la misma causa. A su vez, vamos a tener compromisos de lo que es el núcleo de Erdinger-Wetzmann, que vamos a mostrar que hay una pobre o una casi nula reactividad pupilar frente al estímulo luminoso, pero que sin embargo va a haber reactividad pupilar frente a la conjugación o al reflejo de acomodación. Entonces, cuando tengamos esto, podemos pensar dos cosas. O se le ha aumentado al paciente la presión intracraneal previa a la que ya tenía, ya sea el paciente con una hidrocefalia de larga evolución, hidrocefalia crónica, o en un paciente que en una hidrocefalia aguda se me está descompensando y se me está aumentando muchísimo, y ya estoy hablando de una posible herniación. Ok. En los adultos, nuevamente, adulto que no se ha presentado dentro de un contexto de una patología aguda, tengo que sospechar una hidrocefalia crónica. Y en el adulto mayor, la más común es la hidrocefalia de presión normal. Y vamos a tener que pensar en la triada de Hakim-Down. Entonces, alteración del equilibrio, aumento del polígono de sustentación, incontinencia urinaria, cefalea, vómitos y deterioro en las funciones superiores. ¿Por qué no digo demencia? Porque para cuando uno habla de demencia, también está incluyendo otro tipo de trastornos que son diagnósticos diferenciales de la hidrocefalia normotensiva. Llámese Alzheimer, Parkinson, demencia por cuerpos de Lewy, demencia vascular. Entonces, deterioro en las funciones superiores. Ok, más adelante les voy a mostrar un ejemplo, cómo vamos a evaluar a estos pacientes y cómo podemos hacer el diagnóstico diferencial de una manera más sencilla. Bueno, aquí está el ejemplo, espero que es listo. Esta es una paciente adulta mayor que a quien se le hizo una intervención, una derivación ventriculoperitoneal por un cuadro de hidrocefalia crónica. ¿Qué quiero hacer énfasis aquí? Una manera de objetivizar la alteración de la musculatura de los miembros inferiores, alteración de la marcha, es realizando al paciente el Timed Up and Go. ¿Qué es el Timed Up and Go? El Timed Up and Go es un examen que se diseñó más que todo era para el riesgo de caída en el paciente geriátrico, más que para, digamos que, evaluar la capacidad motriz. Entonces, uno toma, cronometra al paciente y le solicita que se levante de una silla sin ayuda o con mínima ayuda, camine por lo menos una distancia mínima de 3 metros, máxima de 10 metros, se dé la vuelta y se regrese y se vuelva a sentar. ¿Cuáles son los puntos de corte? Va a detener aquí un momento el video. Los puntos de corte, ¿cuáles son? Menores a 10 segundos se puede tomar como óptimo, y mayores a 10 segundos ya tenemos que tener que es un retraso en cuanto a la actividad. Aquí voy a ser enfático y quiero que se den cuenta de la alteración de la marcha. ¿Por qué? Porque es que en cuanto a la marcha puedo yo darle ya diagnóstico diferencial con respecto a lo que sería el Parkinson. Si ven la diferencia entre la marcha esta y la marcha en un paciente con Parkinson, la marcha de un paciente con Parkinson va a tener la dificultad para iniciar la marcha. En los pacientes lo que van a tener una dificultad para despegar el pie del piso, lo que se conoce como marcha magnética. Vamos a ver el aumento de polígono de sustentación, cosa que en los pacientes con Parkinson muy comúnmente no lo van a presentar. Lo que van a presentar es una marcha digamos que hacia adelante con la cabeza inclinada y demás. Veamos también otra cosa muy importante en los pacientes con hidrocefalia normotensiva, es la dificultad marcada para dar la vuelta. Listo, que es otro de los elementos para dar en el Up and Go. Y esto es posterior a la intervención quirúrgica. Ya vemos que la paciente ya tiene digamos que, una mejor destreza en cuanto a su marcha comparada con aquella vista previa a la intervención quirúrgica. Entonces, ¿cómo vamos a llegar al diagnóstico de esta patología? Hay que hacer una historia clínica completa. ¿Y a qué me refiero con esto? Los pacientes, sobre todo los pacientes pediátricos, que están presentando una hidrocefalia en el periodo, digamos, lo que se conoce como los lactantes, ya sea lactante menor o lactante mayor, hay que ahondar mucho en los antecedentes neonatales. Voy a adelantar un momento.
Qué pena. Este paciente es un paciente que tuve yo en Bogotá, que me llegó a la urgencia, venía remitido de la unidad de Pablo VI, perdón, de Tintal, y acompañado por su madre. Tenía 2 años el paciente. Y si uno ve esta tomografía, uno dice, ok, este paciente está grave, y resulta que no. El aumento del diámetro del perímetro cefálico todavía no se ha visto tan marcado. Vemos que todavía tiene una diástasis de las suturas, cosa que también puede pasar en los pacientes con hidrocefalia congénita al momento que van aumentando su crecimiento. Y es una diástasis y la imposibilidad de unión de las suturas. Entonces, este paciente me presentaba con casi ningún tipo de síntoma, solamente un aumento del perímetro cefálico no tan marcado. Y cuando uno le entrevistaba a la mamá, ella decía que el neurodesarrollo del niño había sido normal. Sin embargo, el único antecedente de importancia es que estuvo hospitalizado por 20 días en la UCI neonatal por una meningitis, por una sepsis neonatal temprana en quien se documentó una neuroinfección. Listo. Entonces es por eso que hago énfasis en la adecuada anamnesis. Un examen físico, tengo que descartar otro tipo de patologías que me puedan alterar la marcha, que me puedan alterar las funciones superiores digamos que la alteración en el control de esfínteres. Tengo que evaluar qué patología de base tiene el paciente que puede estar desarrollando una hidrocefalia, si tiene signos de irritación meningia, si tiene signos que me hagan pensar en una neoplasia, si tienen signos que me puedan estar hablando de un origen vascular, de una patología de tipo vascular que me desencadene una hidrocefalia. Hacer el examen neurológico, por supuesto, estamos hablando del sistema nervioso. Entonces, un examen neurológico extenso que me cubra todas las funciones y dirigido. ¿Dirigido a qué? Alteraciones visuales, alteraciones de la función superior, alteraciones en el estado de conciencia en los pacientes con hidrocefalia aguda. Y las ayudas diagnósticas, que son múltiples. Esto era una de las herramientas para los pacientes con hidrocefalia aguda y normotensiva también, que me va a ser muy útil. Pero antes quiero hacer énfasis en esto. Cuando tenemos un paciente adulto, mayor, que estamos sospechando la hidrocefalia normotensiva, tenemos que tener muy claro que una de las manifestaciones clínicas iniciales debe ser alteración en la marcha. ¿Por qué? Por esto que está aquí. La sensibilidad y el homúnculo sensitivo, ¿ya? Va a estar dado, bueno, el homúnculo motor va a tener la parte más medial, es donde van a estar localizados los pies, las piernas. Ok, entonces como la distensión de los ventrículos laterales va a iniciar, como vemos acá, hacia frontal, y en este caso es superior, ya estamos aquí un poco más parietales, listo, se me va a comprometer esta sección del homúnculo. Ahora, este ángulo que vemos aquí, que es el ángulo intercalloso, se forma por la resistencia a la distensión que me está dando a mí el cuerpo calloso, ya sea el cuerpo, ya sea el rostro, ya sea el esplenio, ya sea la cola, listo. Más que todo el cuerpo, la cara y el esplenio me van a generar una resistencia. Y lo normal es que este ángulo, adelantar un poco, este ángulo sea un ángulo, qué pena, un ángulo obtuso. Si encuentro un ángulo menor a 70, es muy indicativo de un aumento, ya sea agudo o crónico, del líquido cefalorraquídeo, y si es menor a 60, ya puedo hacer el diagnóstico de una hidrocefalia. Esto asociado a otras cosas, lo voy a encasillar dentro del paciente que sea compatible con el diagnóstico. ¿Ok? Entonces, el examen neurológico nuevamente va a ser dependiente va a ser muy extenso, va a depender del grupo etario. Los pediátricos tengo que evaluar los hitos de desarrollo, si en el momento en el que se me presenta el paciente, pues en cuanto a su desarrollo motriz, cómo está. Y en los adultos, si es crónico, las funciones superiores, la marcha, la fuerza en los miembros, para ver si estoy verdaderamente frente a una hidrocefalia normotensiva o si frente a otra patología que me puede compartir síntomas. En cuanto a las ayudas diagnósticas, es muy importante evaluar el medio interno. ¿Por qué? El cerebro es una estructura que es muy susceptible a cambios metabólicos. Los pacientes pueden estar sufriendo alteraciones del estado de conciencia por la glicemia, por el sodio, por intoxicaciones,
por déficit de alguna vitamina, por acúmulo de amonio, y no necesariamente será una hidrocefalia. Por ende, tengo que descartar estos trastornos metabólicos y descartar un daño estructural que me pueda generar o me pueda asociar a este tipo de síntomas. Ejemplo, además de eso, perdón, descartar infecciones que me puedan generar ese tipo de síntomas. Un ejemplo, nuevamente, en el hospital de Kennedy, le dieron una interconsulta, una evaluación de un paciente en la cuarta década de la edad con antecedente de infección por VIH, quien venía con una disfunción y una alteración en la sensibilidad y en la marcha. El paciente tenía un aumento del polígono de sustentación. Sin embargo, interrogándolo y poniéndolo, digamos que a realizar una marcha corta, decía que dejaba de sentir el piso, que sentía que el pie lo tenía muy grande. No tenía alteración en sus funciones superiores, ni tampoco alteraciones en el sodio, ni en la glicemia, por lo que orientaba el diagnóstico de un posible TAP dorsal, el cual se descartó. Imágenes avanzadas dieron a conocer que el paciente sufría una mielopatía por VIH. Uno podía ver en la resonancia una hiperintensidad en los segmentos superiores cervicales, en los segmentos medios de la médula cervical. Este fue el ejemplo del pacientico pediátrico que ya les comenté. Y este es otro. Como vemos, primero tenemos una resonancia en un T1 simple y un T1 contrastado. Ahora, podemos ver que este paciente, por la forma del cráneo, estamos frente a un paciente pediátrico y además la relación cráneo-cuello. Esta es una lesión que posiblemente por la localización, el contexto de un paciente pediátrico, puede ser un meduloblastoma, que está comprimiendo y obliterando casi que completamente lo que sería el cuarto ventrículo y la parte final del acueducto, generando un aumento súbito en el volumen de líquido cefalorraquídeo, que podemos ver que el ángulo intercardioso del cual hablé previamente se está disminuyendo o disminuido. Vemos un aumento en el diámetro de los ventrículos laterales, en el cuerpo del ventrículo lateral y en las astas temporales de los ventrículos laterales. Ahora, en cuanto a las ayudas diagnósticas imagenológicas, podemos utilizar la que tengamos a disponibilidad, la tomografía o la resonancia. La tomografía sabemos que es un poco más asequible, tiene menos tiempo de duración el examen y nos va a brindar resultados en un mejor tiempo. ¿Qué podemos buscar? Además del aumento del diámetro de los ventrículos, a una disminución en cuanto a la relación corteza-ventrículo, lo que podamos conocer como fuga o migración transependimaria. ¿Y a qué me refiero con eso? Aquí vemos una intensidad periventricular en los ventrículos laterales. Quiere decir que el aumento de la presión intraventricular está haciendo que pequeñas fugas de líquido cefalorraquídeo se vayan al intersticio. Y como el líquido cefalorraquídeo en la secuencia T2 sabemos que es hiperintenso, esto me va a aumentar la intensidad de lo que es la sustancia blanca, que se me va a ver, generalmente se me debe ver hipointensa o en la secuencia T2, me va a aumentar la intensidad. Esto es líquido cefalorraquídeo aquí escapándose. ¿Listo? Esto también me puede indicar el diagnóstico o el hallazgo de una hidrocefalia aguda. Vamos a tener, además de eso, vamos a tener el índice de Evans. ¿Qué es el índice de Evans? El índice de Evans no es diagnóstico de hidrocefalia, quiero hacer eso claro. Es diagnóstico, una manera de objetivizar ventriculomegalia. ¿Cómo lo vamos a obtener? Vamos a medir el diámetro mayor de los ventrículos laterales, digamos que bifrontales, y el diámetro mayor interno del cráneo. Vamos a dividir esos dos y si el resultado es mayor a 0,3 o en algunas literaturas lo expresan como mayor a 0,33, vamos a poder objetivizar de manera concreta que el paciente presenta una ventriculomegalia. Ahora, si yo quiero hacer el diagnóstico con el índice de Evans de una hidrocefalia, tengo que evaluar también la relación de la corteza versus los ventrículos. En este ejemplo que vemos aquí, podemos ver que la corteza no se ve marcadamente atrofiada, sino que se ve más comprimida hacia la capa, hacia la cortical interna del cráneo. Vemos que no alcanzamos a ver bien lo que son los surcos. Listo, si hubiera en este paciente una hiperindentación de los surcos, podría estar hablando de que la ventriculomegalia va a estar siendo secundaria a una atrofia cortical y que no podemos estar hablando de una ventriculomegalia verdadera. Esta otra herramienta que vamos a ver en la resonancia se llama
flow void o la ausencia de flujo. Y no es que no haya flujo, es que recordando de que la ley de Poisson, el flujo va a estar dado por un gradiente o una diferencia de presiones dividido en una resistencia. Ahora, la presión dentro del cuarto ventrículo va a ser menor a la presión dentro del ventrículo, dentro de los ventrículos laterales y del tercer ventrículo para que haya un adecuado flujo. Si esto fuera al contrario, el flujo fuera retrógrado y presentaríamos una hidrocefalia aguda. ¿Qué es el flow void? Esto es lo que normalmente vamos a ver, esto es lo que vemos en el flow void. Como hay una disrupción o un aumento del diámetro del acueducto cerebral, o incluso una disminución del acueducto cerebral, la velocidad a la que va a viajar el líquido va a cambiar, va a ser menor o mayor, haciendo de que al momento de tomar la imagen del resonador no vea yo el líquido. Esto lo vemos acá mejor. Y esto es donde quiero llegar. Vemos aquí un aumento de los ventrículos, del diámetro de los ventrículos laterales. Vemos aquí un aumento quizás del tercer ventrículo. Aquí vamos a ver que el acueducto cerebral se me ve completamente hipointenso en un P2. Vemos también que se me está viendo hipointenso el cuarto ventrículo y vemos una megasisterna magna. Esto podemos estar hablando de un paciente quizás con un Walter Dandy, no voy a ahondar más en eso en este momento. ¿Por qué? Porque lo que quiero dar a entender es que este aumento o estenosis del diámetro del acueducto cerebral va a hacer de que este líquido pase a una velocidad diferente, haciendo de que al momento de que la imagen sea tomada, la secuencia o la velocidad de giro de las partículas de agua dentro del líquido no van a ser la misma aquí que acá. Por eso la imagen cambia. Ejemplo, tomemos una manguera. La manguera la tenemos con el orificio de salida del diámetro normal. Yo lo oblitero, va a salir el líquido con mayor fuerza o mayor, digamos que velocidad, pero menos volumen de líquido. Lo mismo sucede aquí. Va a salir con mayor velocidad, pero menor volumen y se va a empezar a acumular acá. Listo. Teniendo todas estas ayudas diagnósticas, ya le hemos hecho al paciente la revisión, tenemos, digamos que la idea de frente a qué podemos estar, si es una hidrocefalia, si no es una hidrocefalia, vamos a tener los diagnósticos diferenciales. Alteraciones hidroelectrolíticas. Aquí me voy a detener un momento. Existe, digamos que, la sobreposición de una hiponatremia severa y una hidrocefalia normotensiva. Hay pacientes con hidrocefalia normotensiva que por aumento del tamaño del tercer ventrículo se comprimen los núcleos hipotalámicos y aún hay un aumento de la secreción de hormona antidiurética, es decir, un síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Los reportes son escasos, sin embargo, se presenta incluso en el hospital donde labora, el Hospital Universidad del Norte, tuvimos una paciente con esas sospechas. ¿Qué es lo característico? Se presentan, o lo que he visto en las revisiones que he encontrado, que se presentan con niveles de sodio muy bajos, menores a 120, que tras una reposición adecuada recuperan, pero no llegan a valores fisiológicos. De hecho, muchos no pasaron de 130 mil equivalentes por litro, que tienen otros datos sugerentes como una natriuresis aumentada, como una hiposmolaridad plasmática, sugerentes de un síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, y que posteriormente, haciéndole la evaluación de otro tipo de criterios diagnósticos para hidrocefalia normotensiva, los pacientes lo presentaban. Presentaban mejoría por una función lumbar evacuatoria, de la cual voy a hablar posteriormente, y que presentaron mejoría después del tratamiento definitivo con una derivación ventriculoperitoneal. Entonces, no siempre tener una alteración en el sodio puede ser que yo descarte una hidrocefalia dentro del contexto de hidrocefalia normotensiva. Sin embargo, si yo tengo un paciente con un trastorno en el sodio, una reposición adecuada y los síntomas neurológicos, digamos que desaparecen, entonces está frente a una hiponatremia no secundaria, un síndrome de hidrocefalia, de secreción adecuada de hormona antidiurética, ni secundaria a una hidrocefalia normotensiva. La hipoglicemia, sabemos que el cerebro es 100% dependiente de glucosa para su metabolismo, por lo cual una alteración ya sea a la baja o a la alza de esto
puede generar alteraciones del estado de conciencia y de las funciones superiores. Trastornos del amonio, sabemos que el amonio es neurotóxico, por lo tanto, la acumulación patológica de este me va a dar a mí algún tipo de manifestación a nivel del sistema nervioso central. La anemia megaloblástica, sabemos que las deficiencias de vitamina B12 están acompañadas de manifestaciones neurológicas, sobre todo sensitivas, las infecciones, el TAPS dorsal, la mielopatía por VIH, como mencioné previamente, los tumores de línea media, o los tumores frontales, sean meningiomas, que pueden estar haciendo, digamos que efectos compresivos sobre ese tipo de estructuras, o de la parte del homúnculo motor relacionada con la pierna, con el miembro inferior, que sean meningiomas supremamente mediales, que me generen ese tipo de efectos, pueden llegar a simular una hidrocefalia de presión normal. Y otros tipos de demencia, ya sea Alzheimer, donde el rasgo más característico es la amnesia, la demencia vascular, la demencia frontotemporal y los cuerpos de Lewy, donde los rasgos diferenciales en cuanto a la hidrocefalia normotensiva, sobre todo en los cuerpos de Lewy, es las alucinaciones y digamos que los cambios de humor. Ahora, tengo un paciente con hidrocefalia aguda, le encontré la patología de base, tengo que resolverla. Tengo un paciente adulto con hidrocefalia crónica, ¿cómo puedo descartar o cómo puedo, digamos que decir que esas manifestaciones clínicas son secundarias a una hidrocefalia de presión normal? Esta tabla sacada de UpToDate es para predecir a los pacientes que van a ser respondedores de válvula, pero que ciertamente lo que nos está diciendo es los pacientes que verdaderamente los síntomas son secundarios a hidrocefalia normotensiva y no a otro tipo de patología. Vemos los indicadores favorables como son aparición temprana de alteraciones en la marcha, que la alteración en la marcha sea el síntoma más prominente, que los síntomas sean menores a 6 meses, que la etiología la pueda identificar, ya sea una etiología vascular, un antecedente de hemorragia subaracnoidea, hipertensión, que se ha visto que es un factor de riesgo independiente para la aparición de hidrocefalia de presión normal, y que yo le practique un TAP test, del cual voy a hablar posteriormente, y me responda y tenga un resultado positivo frente al TAP test. ¿Qué son indicadores favorables que me pueden decir que me pueden decir a mí que no estoy frente a una hidrocefalia de presión normal? La aparición temprana de demencia moderada a severa, demencia presente por más de 2 años, alteraciones, que no hay alteraciones en la marcha o que aparezcan posterior a la demencia, el alcoholismo, porque sabemos que el alcoholismo tiene una incidencia directa sobre el adelgazamiento cortical, y que tenga yo hallazgos en la resonancia magnética consistentes con marcada enfermedad de sustancia blanca, aumento digamos que de los surcos difusos y atrofia medial temporal, porque estaríamos hablando de si tengo un aumento de los surcos difusos, estaríamos hablando de una atrofia cortical, no necesariamente una hidrocefalia. Si tengo atrofia del medial temporal, puedo estar hablando de un Alzheimer donde hay atrofia del hipocampo, y si tengo una enfermedad marcada de sustancia blanca, puedo estar pensando en una demencia vascular. Ahora, el TAP test. ¿Qué es el TAP test? El TAP test es la realización de una punción lumbar evacuatoria para ver si hay mejoría o no de los síntomas asociados a la hidrocefalia de presión normal. Entonces, ¿cómo se practica? Se hace una punción lumbar normal. ¿Cuánto de líquido le vamos a sacar? Eso depende de donde uno lo lea y depende del gusto de cada neurocirujano, de cada especialista. Hay quienes sacan 50, hay quienes sacan 70, hay quienes sacan 80. Pero si nos devolvemos un poco a la fisiología y entendemos de que el líquido cefalorraquídeo se produce a una tasa de 0,5 cc por minuto, que al día tenemos 500 cc de líquido cefalorraquídeo producido, y que el contenido, digamos que en cada momento, el contenido total momentáneo en este momento del cráneo es de 150 cc de líquido. Si yo le retiro 70 cc de líquido, le estoy quitando casi que la mitad del líquido intracraneal. Ahora,
¿Esto qué me puede representar o qué me puede complicar a mí? Que el paciente tenga cefalea, náuseas, hipertensión y taquicardia. Todo esto me puede estar hablando a mí de un síndrome de hipotensión intracraneal. Además, una de las complicaciones asociadas a este examen es que después de la evacuación de esa cantidad de líquido cefalorraquídeo, el paciente se levanta o se siente y posteriormente presente subdurales agudos o contusiones por los accidentes, por la cercanía de los lóbulos a los accidentes óseos. Entonces, cuando yo voy a hacer este examen, tengo que estar pensando de que tengo un casi que 70% de seguridad de que el paciente, que estamos frente a una hidrocefalia de presión normal y de que el paciente me va a mejorar. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo antes, durante y después de este examen? Antes tengo que objetivizar los resultados que yo quiero ver que mejoren, es decir, la alteración de la marcha y las alteraciones en las funciones superiores si el paciente ya las tiene. ¿Cómo voy a hacer yo lo de la alteración en la marcha? Como les dije previamente, el time up and go. ¿Cuánto se demora? Si mayor o menor a 10 segundos, lo podemos tomar como un valor estándar. ¿Cómo voy a objetivizar las funciones superiores? Un MoCA o un Minimentor, la herramienta que tenga a la mano. De preferencia el MoCA porque me puede determinar a mí o me puede mostrar a mí alteraciones cognitivas, digamos que mucho más leves que el Minimentor. Entonces yo tomo esos resultados previos a la punción, realizo la punción y no hay estipulado como tal un tiempo en el cual yo voy a hacer los segundos exámenes posteriores a la punción. Hay quienes dicen 6 horas, hay quienes dicen 24 horas, hay quienes dicen 12, hay quienes dicen 72. Pero si yo tengo en mi cabeza, y esa es una de las limitaciones de este examen, que el líquido cefalorraquídeo se recambia de 3 a 4 veces por día. Tengo entendido que si yo le quito 80 centímetros de líquido cefalorraquídeo, 80 centímetros cúbicos de líquido cefalorraquídeo, o 70 o 50, después de 72 horas, ya esos 50 los recuperó el paciente. Incluso después de 24 horas, ya eso lo recuperó el paciente después de 12 horas. Entonces, tengo que estar pensando de que el paciente por algún elemento de base tiene una producción disminuida de líquido cefalorraquídeo o que verdaderamente la hidrocefalia ya está muy pronunciada, o debo hacerlo en un tiempo en el cual yo pueda esperar un cambio y no un aumento de una recuperación del volumen que yo le quité al paciente. Pero un tiempo estipulado como tal no lo hay. Luego, tengo que tomar los resultados posteriores a la punción. ¿Qué tengo que esperar yo? Primero, que se disminuya el tiempo del time up and go y que mejore mínimo 2 puntos por encima del resultado anterior del MoCA o del Minimentor. Puedo decir yo que verdaderamente estoy frente a un resultado positivo o esperanzador de lo que sería una derivación ventriculoperitoneal y que el paciente tiene un exceso de líquido cefalorraquídeo y esa es la causa de los síntomas. Los diagnósticos diferenciales, como dije, las demencias asociadas a atrofia cortical, ya sea por alcoholismo, vemos aquí una enfermedad de sustancia blanca marcada, un aumento de los ventrículos, una ventriculomegalia, pero no secundaria a una hidrocefalia. Todo esto sacado de radiopedia. Aquí también podemos ver lo mismo, podemos ver un aumento del diámetro de los ventrículos laterales, pero a su vez un aumento marcado de los surcos, esto en un paciente con Alzheimer. ¿Y cómo lo vamos a manejar? Listo, pues tenemos al paciente, sabemos que tiene una hidrocefalia, sabemos qué tipo de hidrocefalia es. Ahora, ¿cómo lo vamos a manejar? Depende de la edad, depende del tipo de hidrocefalia que tengamos, depende de la producción, del flujo de líquido cefalorraquídeo y de la presión intracraneal. ¿Por qué? Porque estas son las cosas que me van a determinar a mí el pronóstico y el resultado de las intervenciones que yo haga. Entonces, paciente con hidrocefalia aguda, secundaria a cualquier causa. El paciente está estable, tenga o no tenga alteración del estado de conciencia. Si tiene cefalea, tengo que estar pensando en un aumento de la presión intracraneal. Es decir, tengo que evaluarlo de pies a cabeza. Por eso es que yo extiendo el ABCD, lo extiendo hasta ahí, porque tiene que ser un abordaje integral. Es un paciente que si tiene aumento de la presión intracraneal debe ingresar a sala de reanimación, porque es un paciente que potencialmente se me va a deteriorar muy rápido. Manejo de soporte.
¿A qué me refiero con manejo de soporte? Si el paciente tiene una alteración hidroelectrolítica, si el paciente tiene una alteración en el estado de conciencia, si el paciente no es capaz de proteger su vía aérea, hay que hacer un manejo avanzado de vía aérea. Guiémonos del Glasgow. Glasgow menor a 8, manejo avanzado de vía aérea. 8 igual, 8 menor a 8, manejo avanzado de vía aérea. Disminución de la presión intracraneal. El paciente hay que sedarlo, neuroprotegerlo. Podemos usar el manitol o la solución hipertónica, cualquiera de los dos va bien para la disminución de la presión intracraneal en los pacientes con hidrocefalia aguda. El manitol, independiente de la hidrosolución hipertónica, ha tenido mayores estudios en cuanto a la disminución de la producción de líquido cefalorraquídeo. Dado que si yo tengo que el manitol es un diurético osmótico, es decir, lo que me va a aumentar es la diuresis de la excreción de agua, y que el líquido cefalorraquídeo es 99% agua, si yo disminuyo volemia, disminuyo producción de líquido cefalorraquídeo. Sin embargo, los resultados no son tan prometedores como a estos dos diuréticos que tengo acá. La cetazolamida y la furosemida, solos, nunca combinados. La cetazolamida, como es un inhibidor de la anhidrasa carbónica, va a disminuir lo que son los intercambios de bicarbonato a nivel central, y va a disminuir a su vez, y se ha visto que disminuye la actividad de las acuaporinas, sobre todo la acuaporina 4, que es la que tenemos de expresión dentro de las cavidades ventriculares, y me va a disminuir el transporte de iones, que es el mecanismo principal por el cual se produce el líquido cefalorraquídeo. No es solamente la excreción de agua, es el transporte iónico que me genera a mí un gradiente osmótico. Y la furosemida vendría a ser un diurético de ASA, que también me va a disminuir volemia. Ahora, ¿a qué paciente le pongo acetazolamida y a qué paciente le pongo furosemida? Verdaderamente, a un paciente con hidrocefalia aguda, uno le ponga furosemida o le ponga acetazolamida, el paciente debe ser llevado a una derivación ventricular externa, que va a ser el manejo definitivo de esa hidrocefalia aguda. Pacientes con hidrocefalia no aguda, nunca hacer una punción lumbar. Se van a complicar los pacientes, no hacer una punción lumbar. La punción lumbar tiene cabida, como les dije, en el TAP test, y en los pacientes con hidrocefalia crónica, a ver qué tipo de derivación se les puede hacer, porque existe una derivación espinal, peritoneal, pero en la hidrocefalia aguda nunca realizar una punción lumbar. Ok, la acetazolamida la podemos utilizar en dosis de 250 a 500 miligramos vía oral cada 8 horas, y la furosemida 1 miligramo kilogramo vía dividido en 2 dosis. El paciente, en contexto de una hidrocefalia aguda, debe ser visto por un especialista, es decir, un neurocirujano, para la resolución inmediata del cuadro. El paciente con la furosemida y la acetazolamida en una hidrocefalia aguda con aumento de la presión intracraneal no va a salir. Listo. Pongo un ejemplo, otro paciente de 25 años que llegó al Hospital Occidente de Kennedy por un cuadro convulsivo, el paciente tenía antecedentes de epilepsia, con buen manejo, buena adherencia, y presentó un cuadro convulsivo, una crisis, sin recuperación de la conciencia, y llegó al hospital con un Glasgow de 9, que posteriormente descendió a 7, se hizo manejo avanzado de vía aérea, se le tomó la tomografía y encontramos una hemorragia supraracnoidea con una hidrocefalia aguda, tiene un aumento agudo del diámetro de los cuernos anteriores, los cuernos frontales de los ventrículos laterales. El paciente fue llevado inmediatamente a una derivación ventricular externa para poder resolver su patología que lo iba a matar en ese momento, que era la hidrocefalia, no la hemorragia supraracnoidea. Listo. Entonces, acetazolamida versus furosemida. ¿A qué pacientes? Por ejemplo, los pacientes con hidrocefalia normotensiva, a quien yo los estoy sospechando de hidrocefalia normotensiva, a quien yo les documenté que pueden mejorar versus el TAP test, les puedo enviar acetazolamida de manera ambulatoria mientras se están haciendo los preparativos o aquellas intervenciones prequirúrgicas para la derivación ventriculoperitoneal, que es la terapia definitiva para la resolución de la hidrocefalia. Ok, la derivación o las derivaciones ventriculares, ventrículo peritoneal o ventrículo atrial, ventrículo pleural, ventrículo policística, ventrículo ureteral, también son
el manejo definitivo de esta patología. La furosemida, si estoy en un contexto intrahospitalario que no solamente tengo hidrocefalia, sino otro tipo de patologías que pueden estar dadas por sobrecarga hídrica, me puede servir bien para esos pacientes. Vigilando muy de cerca con el uso de ambos los electrolitos, sobre todo con la cetazolamida. No, si lo voy a mandar a ambulatorio, no darlo a dosis altas, es decir, iniciar con dosis de 250 miligramos cada vía oral cada 8 horas, por el riesgo que tiene la cetazolamida de hacer uno de esos efectos secundarios, que es la acidosis metabólica hiperclorémica. ¿Listo? Entonces, el manejo definitivo es la cirugía. Derivación ventricular externa del contexto agudo y las derivaciones ventriculares peritoneales, ventriculaterales y ventriculocolecísticas. Ahora, existe otra que es la charla que va a venir después a cargo del doctor Raúl Rodríguez, Raúl Ramírez, perdón, de sobre cirugía endoscópica de tercer ventrículo, que tiene sus pacientes específicos, sus indicaciones específicas y que posteriormente vamos a escuchar esta charla. Entonces, ¿qué tipo de válvula y qué tipo de derivación se va a escoger? Eso es a cargo del especialista, por preferencia, por edad del paciente, por el tipo de hidrocefalia, por el tipo de válvula que voy a utilizar. ¿Qué tipo de válvulas tenemos? De presión diferencial, reguladas por flujo, gravitacionales, programables y antisifón. ¿Cuáles son las que se están utilizando en mayor medida? Las programables. ¿Por qué? Porque si tengo un paciente pediátrico, que este paciente va a crecer, va a cambiar su presión intracraneal, va a cambiar su producción de líquido cefalorraquídeo, debo estar en la disponibilidad de poder cambiar esos tipos de presión para que el paciente no tenga o un sobredrenaje o un subdrenaje del líquido cefalorraquídeo y no tenga empeoramiento del cuadro o aparezca lo que es la hipotensión intracraneana. Cuanto al pronóstico, ya para dar por terminada mi charla, la supervivencia de la hidrocefalia no tratada es pobre, como les dije. 50% de los pacientes afectados mueren antes de los 3 años de edad en los pacientes con hidrocefalia congénita y el 80% muere antes de llegar a la edad adulta si no se trata la hidrocefalia. El resultado funcional de muchos factores, incluido el grado de prematuridad, otras malformaciones y otras anomalías congénitas y epilepsia, así como deficiencias sensoriales y motoras, me van a dar a mí un predictor en qué tan funcional va a ser el paciente al cual se le está presentando la hidrocefalia. Nuevamente, la hidrocefalia no es una entidad aislada, es la consecuencia de otras enfermedades de base de los pacientes. Y en cuanto a los adultos, el 40% de los pacientes con una hemorragia subaracnoidea que sufren hidrocefalia secundaria a esta van a terminar en una derivación ventriculoperitoneal de por vida. Bibliografía que utilicé, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Bueno, muchas gracias, doctor, por la charla. Sí, señor. ¿Me escucha? Sí. O sea, le agradecemos y pues, pues nos estaremos comunicando con usted pues, acerca de la grabación del video. Ahorita seguimos con la charla del doctor Raúl Ramírez. ¿Se encuentra el doctor Ramírez en este momento? Bueno, en unos momentos comenzará la charla, ya nos vamos a comunicar con el doctor, eh, pues para que sigan aquí, ese va a ser a través del mismo link. ¿Listo? ¿Aló? ¿Me Gracias. escuchan? ¿Me escuchan? Buenas tardes, doctor. Sí, Buenas se le tardes. escucha. ¿Cómo ¿Qué están? va, Raúl? ¿Qué tal? ¿Cómo van? Bien, bien, ¿cómo vas tú? Bien, bien. Muy buena la charla. No pude verla desde el principio, que estaba conectado en otra, pero muy buena. Bueno, buenas tardes. Hoy la charla va a ser acerca de tercer ventriculostomía endoscópica. Nos la va a dar el doctor Raúl Ramírez, que es médico cirujano de la Universidad del Rosario, residente de quinto año de neurocirugía de la Universidad Nacional de Colombia. Tuvo estudios de diplomado de Ciencias Básicas en la Fundación Instituto de Inmunología y Universidad del Rosario. Hizo diplomados en Enseñanza para la Comprensión de la Escuela de Egresados de Harvard y de la Universidad del Rosario, experiencia clínica como médico hospitalario de urgencias clínicas del Hospital Country y el Hospital Pablo VI, tiene experiencia en investigación postdoctoral y Fellow Research at Children's Hospital of Philadelphia, en Estados Unidos, pasantías internacionales de neurocirugía en el Hospital Santa Cruz y Santa Pau, en Barcelona, España. Buenas tardes, doctor. Buenas Puede tardes. empezar.
Bueno, entonces,